Hola, ¿cómo están? Les saludo nuevamente con mucho afecto a todos los que toman la iniciativa de investigar de manera a los filósofos de la filosofía. Porque pues la filosofía tiene muchos años, desde la época de los griegos, imagínense nada más, ¿no? Entonces hay que tratar todo, ¿no? Para entender su pensamiento y que nos pueda ayudar en nuestra vida, ¿no? Vamos a ver ahora a René Descartes, ¿ok? Como alguien no es límite, pero suficiente, para que ustedes puedan entender lo que es René Descartes. Se hace más o menos de 1596 a 1650, más o menos. René Descartes fue un filólogo, un filósofo, matemático y físico, básicamente, francés, básicamente, considerado, pues básicamente el padre de la geometría analítica y también de la filosofía moderna. René Descartes realmente es francés fundamental, ¿no? Muy inteligente también. Así como uno de los protagonistas con luz propia también, en lo umbral de qué, pues de la revolución científica, ¿no? Él nace, por ejemplo, el 31 de marzo de 1596. Por cierto, que es Aries, ¿eh? Está empezando la personalidad Aries. Disculpen que yo les voy a decir porque yo creo mucho en digamos, la combinación de la astrología y el zodiaco. Yo hice un libro sobre eso científicamente, ¿eh? Porque es probado y es interesante. Ya tengo muchos años en esto, por eso hablo de las personalidades zodiacales, que es de René Descartes, que pues, está empezando básicamente a ser Aries, básicamente, ¿no? Él nació en Descartes, en Francia, ¿no? Y bueno, él terminó su vida, él falleció más o menos como en 51 años, más o menos, en 1850. También él murió no, en Suecia, precisamente. Él nació en Francia y murió en Estocolmo, Suecia, ¿no? Además. O sea, para él la influencia que tienen en su vida emocional y emocional, sobre todo, fue, por ejemplo, Tomás de Aquino, básicamente, de Arquímedes, por ejemplo, de Beckman, por ejemplo, de Isaac, por ejemplo, algunos más. Y también se puede, digamos, hay algunos que se vieron influenciados, vamos, por René Descartes, que fue tomar, básicamente, Immanuel Kant, por ejemplo, John Locke, por ejemplo, también, Isaac Newton, además, inclusive. Él estudió, por ejemplo, en la universidad, estudió en la universidad, básicamente. Entonces, en Poitiers, básicamente, esto fue en 1614, algo así, y hasta 1616, más o menos, cuando él estudió en la universidad. ¿De acuerdo? Tuvo una hija, ¿de acuerdo? Pues una familia totalmente. Y ahí en Francia, sobre todo, ¿no? Muy inteligente René Descartes, ¿no? Miren, a René Descartes se le atribuye, por ejemplo, establecer las bases de la filosofía moderna, básicamente, ¿no? Una de las frases más populares que todos conocemos es por ejemplo, pienso. Esto yo decía, ¿de dónde viene? De Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Muy sencillo y muy popular se hizo, ¿no? Con la que defiende con que el mundo está compuesto por dos sustancias separadas, o sea, la mente y el cuerpo. En definitiva, consolida una visión dualista de la realidad. También propuso, por ejemplo, una filosofía de la razón centrada, por ejemplo, en el sujeto, en el ser humano, ¿no? Es decir, que la verdad absoluta se encuentra, por ejemplo, en la mente, en la mentalidad, en la capacidad de pensar, por ejemplo, ¿no? Lo que equipara, por ejemplo, con la idea de una deidad, por ejemplo, ¿no? Que su conocimiento válido
se construye por el pensamiento racional y por el cálculo también. Él escribió muchas cosas, ¿eh? Tuvo varios libros que escribió durante toda su vida, ¿no? Una de las primeras importantes de sus libros históricos es el discurso del método. El discurso del método, ¿sabes? Es lo más importante que escribió Descartes. Por ejemplo, otra cosa, los principios, por ejemplo, de la filosofía también. Otra más sería las pasiones del alma. Y se escribió bastante, ¿eh? Descartes, pues, bien, ¿no? O también otra, las meditaciones metafísicas, de lo que yo recuerdo, de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de, no sé, entre 1641, no sé, hasta, no sé, 1701, que fue cuando verdaderamente dejó ya de escribir, básicamente, pero dejó muy buenos escritos de mucha calidad y sobre todo con mucha inteligencia, que es muy importante para él, ¿eh? No es un filósofo de muchos refranes o, digamos, frases muy especiales. No, él no fue de eso, ¿eh? René Descartes, por ejemplo, fue un típico ejemplo de intelectual, un intelectual renacencista, o sea, un soldado, por así decirlo, científico, filósofo y también psicólogo, especulativos, realmente, ¿eh? Estudió, por ejemplo, con los jesuitas, básicamente, y su formación fue tanto metafísica como humanística, ¿no? Su influencia ha sido muy definitiva por su reformulación del racionalismo y también por su inclusión en un sistema mecanicista. Es muy mecanicista, definitivamente, ¿no? O sea, porque miren, hay muchas sofistas, fue respondido por el racionalismo de Platón, ¿no? O sea, él entendió el racionalismo de Descartes, era como sea una respuesta al escepticismo humanístico, ¿no? O sea, del periodo anterior que, por ejemplo, colocado al ser humano en el centro del mundo, básicamente. O sea, no confiaba en sus propias fuerzas para sostenerlo, básicamente. Descartes no aceptó, por ejemplo, la creencia de los escépticos en la imposibilidad de conocimiento, ni tampoco en la debilidad de la razón, ¿no? Él decidió, por ejemplo, dudar sistemáticamente de todo hasta encontrar algo que fuera tan diafanamente verdadero, nítidamente verdadero, o sea, que no pudiera dudarse de ellos. Él no aceptaba las dudas en cuanto al pensamiento. Descartes descubrió que podía, por ejemplo, dudar de la existencia de Dios. Bueno, esa es su credibilidad de Dios, o sea, de la validez, sobre todo, sobre las sensaciones, ¿no? Básicamente, e incluso de existencia de su cuerpo, básicamente. Descartes vino, por ejemplo, prosiguió por esta vida hasta que descubrió que de una cosa no podía dudar de su propia existencia, como ser, por ejemplo, autoconsciente y pensante, sobre todo. O sea, no se puede dudar de que de que va a dudar, ¿de acuerdo? O sea, Descartes expresó, por ejemplo, su primera verdad indudable con un la frase que les acabo de decir antes. O sea, pienso, luego existo, ¿no? Él estaba muy consciente de ello, ¿eh? A partir de su propia existencia, Descartes se justificó, por ejemplo, la existencia de Dios, ¿por medio de qué? Pues unos argumentos que fueron puestos en duda. Ya entonces, por ejemplo, sí, estableció, por ejemplo, también la existencia del mundo y del propio cuerpo, y sobre todo exactitud general de la percepción. Estaba yo revisando algunos otros libros de Descartes. Por ejemplo, hay uno, me acuerdo de otro que también muy bueno, un tratado de la mecánica. Fíjese, él hizo un libro que se llamó Tratado de la Mecánica.
Y algo muy importante, la geometría. Él escribió sobre algo sobre la geometría, por todo lo que le impactó a él, ¿no? También escribió algo sobre la óptica, la fisiología, por ejemplo. Además, inclusive, fue padre de la filosofía moderna, básicamente. ¿Eh? A muchos dicen que no es cierto, pero no es cierto, pues sí, posiblemente fue lo que se, cuando lo conocieron, lo ubicaron de esa forma, ¿no? Mire, Descartes creía, por ejemplo, que un método correcto del razonamiento puede descubrir y probar lo que es verdad. Aboga como un buen racionalista, básicamente, por el método deductivo. O sea, buscaba la deducción de la vida. Descubrir, por ejemplo, por la razón, las verdades obvias, evidentes, y deducir a partir de ellas, pues el resto, ¿no? Todo lo que restaba, ¿no? Este método es opuesto, por ejemplo, no sé, al método inductivo propuesto por François Bacon y adoptado por los empiristas, ¿no? Porque Descartes, sin embargo, no descartaba básicamente la utilidad de los sentidos, aunque pensaba que los hechos tienen escaso valor, básicamente. Él decía, no tienen mucho valor, hasta que son ordenados, ¿por qué? Por la razón. Si no hay razón en esto, no lo creía él, ¿eh? Por ejemplo, él pensaba de la filosofía, para la psicología y el conocimiento sobre la cognición, para ser clarísimo, ¿eh? Descartes no fue, por ejemplo, o sea, el primero en justificar la propia existencia en la actividad mental, básicamente. Ya el primer racionalista, Parmenides exactamente, habla afirmando por qué es lo mismo perder, porque es lo mismo pensar y ser. Así lo dice él. Y San Agustín había escrito, si me engaño, existo. O sea, por ejemplo, para Descartes, en cambio, que duda de toda verdad, que sea trascendente. ¿Y de qué? Pues la cuestión había sido, si me engaño, no existo. Si me engaño, no existo, ¿no? Y tan solo un siglo antes, según, por ejemplo, González Pereira, que dijo, sé que conozco, sigo y quien conoce existe. Luego existo, ¿ok? La novedad cortesaria estriba en sostener todo el sentido sobre la duda y cimentar la única certeza en qué, en la verdad lógica, manejar muy bien la lógica en todo el cuestionamiento. Mira, a partir de Descartes, la filosofía se hará cada vez, o sea, más psicológica, buscando conocer la mente a través de la introspección, por supuesto, hasta la aparición de la psicología como disciplina científica independiente en el siglo, no sé, en el siglo XIX, vamos a decirlo, ¿no? Basada en el estudio de qué? De la conciencia, mediante el método introspectivo. Aunque solo para la primera generación de psicólogos, ¿eh? No todos estaban, pues, con la verdad extraña de todo, ¿no? O sea, que no se cerraba tan fácilmente a su criterio. Porque Descartes afirma, por ejemplo, la existencia de dos tipos de ideas innatas, por ejemplo, de un lado, las ideas principales, primero, ¿eh? Aquellas de las que no cabe duda en momento, aunque son ideas potenciales que requieren no sé, de la experiencia para ser actualizadas, ¿no? Ahora, pero también habla, por ejemplo, de ideas innatas, ¿ok? Respecto a ciertas formas de pensar. Lo que ahora llamaríamos, no sé, de procesos, ¿no? Una cosa así, sin contenidos específicos, básicamente, ¿eh? Son formas de, pues, no sé, de operar, básicamente. O sea, por ejemplo, la transitividad, por así decirlo, ¿no?
Esta segunda clase de innatismo será desarrollado, por ejemplo, ¿no? En el siglo XVIII por Kant, básicamente, con sus juicios sintéticos a priori. O sea, si vamos a hablar sobre mecanicismo universal, bueno, Descartes, por ejemplo, Descartes enriquece, por ejemplo, la teoría de Galileo, con principios y nociones de la mecánica, lo que yo les decía de mecanicismo. Es una ciencia que había conseguido éxitos espectaculares, básicamente, ¿no? O sea, no sé a qué nos vamos a referir, a los relojes, a los juguetes mecánicos, las fuentes, por así decirlo, ¿no? Pero además es Descartes el primero. ¿En qué? En considerar los principios mecanicistas como universales. O sea, aplicables tanto, no sé, a la materia inerte como a la materia viva, ¿de acuerdo? A las particulares, no sé, microscópicas, como a los cuerpos celestes. Él enfocó en ese sentido. O sea, la concepción mecanicista del cuerpo en Descartes es como sigue. Por ejemplo, la característica del cuerpo es la de ser extensa, por hacerlo. O sea, sustancia material por oposición a la sustancia pensante. ¿De acuerdo? Estas sustancias diferentes interactúan a través de la glándula pineal. O sea, la única parte del cerebro que no se repite hemisféricamente, ¿no? O sea, afectándose mutuamente de forma mecánica, como él lo maneja, la mecánica, ¿no? El cuerpo posee órganos receptores y nervios o tubos huecos, por así decirlo, que comunican interiormente unas partes con otras. Estos tubos están recorridos por una especie de filamentos, básicamente, que en un extremo se unen con los receptores, ¿de acuerdo? Y en el otro, pues, no sé, con unos poros, por así decirlo. O sea, una cosa así como tapaderes, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Con los ventrículos del cerebro que cuando se abren permiten, no sé, discurrir, por así decirlo, ¿no? Discurrir a través de unos nervios, por así decirlo, unos nervios, los espíritus, no sé, llamados los animales, espíritus animales, por así decirlo, que influyen en qué? En los músculos, causando el movimiento. O sea, no distinguía, por ejemplo, por lo tanto, o sea, nervios sensoriales, básicamente, ¿no? Y motores, además. Pero tenía, ¿sabe qué? Una idea rudimentaria del fenómeno eléctrico. O sea, que subyace a la actividad nerviosa. O sea, la verdad, Descartes, digamos, legó muchas cosas a otros pensadores. Muchas de sus ideas los legó, o sea, los transmitió a otros pensadores. Por ejemplo, no sé, Galvani en 1790, o sea, que a partir de las comprobaciones de que el contacto de dos metales diferentes produce, ¿qué? Contracciones en el músculo de una rana, por así decirlo, ¿no? Entonces demostró que la electricidad es capaz de provocar, ¿ok? En el cuerpo humano un parecido efecto, no sé, de los misteriosos espíritus animales, por así decirlo, de lo que fácilmente podía, no sé, deducirse que el impulso nervioso era de naturaleza bioeléctrica, básicamente. Por ejemplo, Volta atribuyó este efecto a la electricidad, por supuesto, Volta, al efecto a la electricidad, y Galvani extendió que era engendrada por el contacto de dos metales. O sea, de la discusión entre ambos surgió en 1800 más o menos el descubrimiento de la pila, prácticamente, que inició, por ejemplo, la ciencia de la corriente eléctrica. Así fue. Otro fue, por ejemplo, otra persona en 1850,
no sé, hizo una invención del miógrafo, el que hizo un miógrafo. No me acuerdo cuál es el que lo hizo. O sea, midió la tardanza de reacción del músculo, básicamente, al ser estimulado desde diferentes longitudes. O sea, no sé, 26 metros por segundo, ¿de acuerdo? El mecanismo de la bomba de sodio no se descubriría hasta 1940. Ya tenía la base realizada en el principio. Por ejemplo, algo alrededor de la importancia pero de la glándula pineal. O sea, ¿qué pasó con la glándula pineal? Pues sí, sitúa Descartes el punto de contacto, ¿de acuerdo? Entre el espíritu y el cuerpo, ejerciendo una doble función, control, ¿sobre qué? Sobre los movimientos desmesurados, o sea, las pasiones del ser humano, ¿no? Y sobre todo la conciencia de ella, dado que Descartes no distingue entre conciencia y conciencia, o sea, una conciencia con otra conciencia. O sea, él deduce que los animales que no poseían alma, por supuesto, eran como máquinas perfectas, sin dimensión psicológica, es decir, sin sentimientos básicamente, y mucho menos de conciencia, pero para nada. ¿De dónde lo van a encontrar la conciencia de los animales? Es, por ejemplo, alguien como Gómez Pereira, había negado la cualidad psicológica de la sensación de los animales, ¿no? Dejando reducidos sus movimientos, básicamente, a complicadas respuestas mecánicas, básicamente, pues de los nervios situados desde el cerebro, básicamente. El resultado fue que una parte del alma, asociada tradicionalmente al movimiento, entonces entraba, no sé, a formar una parte inteligible de la naturaleza y por tanto de la ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? El conductismo, el conductivo psicológico, o sea, que define la conducta psicológica como el movimiento, es deudor del mecanicismo de Descartes. O sea, Descartes tenía ya establecido el mecanicismo, ¿de acuerdo? Cuando se habla del conductismo psicológico. Mire, el psiquismo se configuraba por otra parte únicamente como pensamiento, una posición que reaparecería más tarde. ¿Con qué? Pues con la psicología, ¿no? La ciencia de la psicología. Sobre todo la psicología cognitiva. Digo, si se define esta como una ciencia del pensamiento. Depende cómo la hayan definido. Para Descartes, sin embargo, el pensamiento era indisociable, es indisociable de la conciencia, básicamente. No hay de otra. Una característica, sin embargo, común básicamente a estos enfoques, como sucede ampliamente, por ejemplo, en el resto de las ciencias modernas, básicamente, es, por ejemplo, la separación radical entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Tanto, no sé, el movimiento como el pensamiento se convertirán en automáticos, procediendo en función de qué, pues no sé, de cadenas causales predeterminadas en el tiempo. O sea, meter el metro y la conjunción simbólica y demás. Como sea, es muy interesante lo que yo les he platicado sobre René Descartes. Yo sí les aconsejo leer sus libros, que ya les comenté al principio, de Descartes, para que puedan profundizar más en su pensamiento, porque él, como les digo, no fue el que dijo, dejo varios detalles, algunas frases, para que ustedes lleguen a la conclusión. Él fue muy objetivos en su pensamiento. Entonces él dedicó, allá sobre todo en Francia, en varios de los libros importantes de su pensamiento, de lo que él pensaba, de lo que es la base de la filosofía.
de la filosofía humanística. Y por eso la comparo a él como con que, pues no sé, con Sócrates o Platón, con Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden compararlo, digo, bueno, en qué se relacionaron? Y bueno, de todas maneras, les agradezco mucho que hayan encontrado, más bien han descubierto en este YouTube, hablar alguien sobre René Descartes, que vale la pena, ¿eh? Vale la pena ese genial de la filosofía y que nos dejaron cosas muy interesantes. Pero también están escritas, ¿eh? Yo no les voy a decir que he leído mucho de Descartes, he leído dos o tres de René Descartes, pero hay mucho que él dejó escrito que hay que retomar. ¿Para qué? Para profundizar, no sé, pues, en la gran capacidad y inteligencia de uno de los grandes filósofos contemporáneos, vamos a decirlo así, después de Sócrates o de así Aristóteles o Platón o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a seguir, todavía faltan algunos filósofos que podamos hablar de ellos y que algo nos pueda ser útiles para todos. ¿De acuerdo? Que estén muy bien todos, y todos ustedes con su familia, con los seres queridos, los seres que quieren ustedes en la vida, que estén muy bien con ustedes, ¿ok? Hasta pronto, y todos nos vemos en la próxima. De acuerdo.